Entonces sí podemos construir qué tipo de los celulares van a ir como beneficiación. ¿Por qué? Porque eventualmente ustedes van a tener que diseñar una metodología en la cual utilicen células de cultivo y no van a utilizar una célula de cultivo de forma arbitraria. Van a tener que tener una razón detrás. ¿Cuál es la razón detrás? HB con la D y la L2, Ya. se fabrica de la misma forma con DL2, Forsky. ¿Qué es fuerte? Percusión. Percusión, ya. ¿Con cuál? Con L2. Ya. HCJ. En la Ya. Gela. Gela es un tejido normal, no tiene nada que hacer acá. Y THP1. Hay que notar también de que la THP1 son monocitos inmortalizados que gracias a la diferenciación por PMA, PMA, acetato de mirinostato de cloruro. ese mero, vamos a tener una activación de los monocitos y por lo tanto la diferenciación en forma de macrófagos. ¿Por qué nos interesa de que sean macrófagos y no monocitos inactivados? ¿Cuál es el propósito del trabajo? El poder, tipo, dentro del macrófago poder diseminarse los ganglios de la L2 en el linfograma venéreo. de las características. Me lo han dicho en el objetivo del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? La característica de multiplicación, de activación de las bacterias en diferentes grupos celulares. Las interleuquinas. Aquí. Entonces, es de nuestro interés de que los macrófagos podamos pedir qué tipo de interleuquinas producen los macrófagos ante una respuesta infecciosa. Igual con las células epiteliales de tejido vaginal, tejido el prepucio, y más también. Ya, por eso. Y ahora sí deben de. Aquí solo me da importancia la abreviatura. Ahora pasando a los resultados de las pruebas realizadas, se comunica con las enteras que dependiendo del tejido que se infecte y deben haber de probar, puede haber una distinta reacción con parte de las proteínas. Por ejemplo, el Cerebat L2 induce mucho más el factor para la formación de macrófagos y neutrocitos y respectivamente en ellas, que es un producto del interferonoma justamente que se utiliza para TGP1 para poder eliminar estos bacterias celulares y se vio mucho más en las células epiteliales de la vagina. También el interferón 1 alfa se vio más en los keratocitos del cuello uterino, además de que se vio que hubo una reducción en la interleucina 1B en el prepucio, pero esta más que todo se elevó en los ovarios en el L2 del linfadenoma y en el láqueas del tracoma. Además, justamente este linfadenoma venero también incrementaba más el factor para que se generen muchas más células en la medula ósea. Inclusive hasta también las células materiales que se encontraban por ahí se secretaban un factor llamado del CXL10, el cual más que todo se crea hacer una hematasis, adherina más que todo a glóbulos rojos, nosotros y neoplasinas. Bueno, ahora con otra prueba que se
inflamación, ¿no? De la respuesta inflamatoria de los tejidos, es el citoquina array. Y bueno, empezando arriba en la... ¿Qué significa array? ¿Qué significa array o array? Array en inglés. Bien, Arreglo, conjunto. Imagínense de que tienen plata y se fueron al tea time de la casa Andina. ¿Conocen el tea time de la casa Andina? Les cuento, a partir de las 4 de la tarde, Casa Andina abre las puertas de lo que es su restaurante que se llama Alma y tiene una hora de té temática en la que tienen ustedes buffet, muchos bocaditos, té, café, lo que ustedes quieran. Creo que estamos con el temático de bonitos mexicanos, pero creo que va a cambiar. Total, por cabeza 60 soles, ¿sabes? Y entonces, cuando ustedes pagan unos 60 soles, les dicen, no a comer todo acá. Así que agarran un plato grande y se llenan de todos los bocaditos, de todas las mesas de ellos. Uno diferente del otro, ¿no? Cada uno es diferente. Ese plato, con cada uno diferente, de los diferentes bocaditos, se llama un array. Un array de bocaditos. Por lo tanto, ¿qué es un array de citoquinas? Un ensayo que mide de forma simultánea varios tipos de citoquinas. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ese array va a servir, que tienen array les va a servir un montón para todo tipo de cosas, depende de lo que sea. Y ahora sí les digo. Ya, y primeramente en las columnas, o tablillitas, observamos los diferentes tipos de celulares que se evaluaron, tenemos el HCC, el HCK, y por debajo tenemos las probabilidades de tomate. Específicamente se evaluó L2, D y A, porque son los que son más parecidos, son idénticamente, o sea, son bastante iguales genéticamente. Por lo tanto, lo que se quería ver era cómo en cada tipo de células se iba a expresar cierto tipo de interleucinas, de esta manera viendo cómo una célula en específico va a reaccionar con un celular en específico. Tenemos el de L2, el linfagranuloma venérea, el D que es específicamente para los genitales, A, D conjuntivales. Por ejemplo, en HCC, JE se muestra, los numeritos que se observan en azul significan de que ha habido un aumento. Este numerito en sí es como, si se observa es el número, otro número, es decir, se ha evaluado la infección en 24 horas y 48 horas y cómo ha cambiado esto. Por ejemplo, vemos que en interleucin 8, en el perfil del linfogranuloma venérea de L2 en ELA, vemos que en 24 horas es 3.2 y después 31.8. Es decir, ha habido un aumento en la respuesta inflamatoria, se ha manifestado más específicamente en interleucin 8. También se puede, al revés, expresarse en numeritos rojos, es decir, va a haber una reducción en la respuesta, o se puede expresar con el guión que no ha habido una reacción y que no ha habido un cambio significativo, porque acá solo está hablando de cambios en 1.5 mayor, y también se puede expresar como N que no ha expresado. Entonces, a partir de esto se puede evaluar cómo en cada tipo de célula se puede manifestar un tipo de perfil en específico. Por ejemplo, vemos que en general L2 muestra un perfil de inflamación generalizado, porque es el que más se manifiesta en cada uno de los tipos de células. Es decir, no ha tenido como un perfil de célula en específico. Por otro lado, tenemos el de A, que se manifiesta más en las células de la conjuntiva. De esta manera nos dice de que se va a expresar principalmente en estas, y no en otro tipo, por ejemplo, del cervix o de repente en los macrófagos. Por otro lado tenemos el D, que se afecta principalmente a las células genitales, es decir, el cervix. Y esto nos va a ayudar a, en sí,
determinar cómo se va a manifestar en cada uno de los tipos cierto tipo de inflamación y asociarlo a esa enfermedad. Por ejemplo, el cerobar no va a provocar tracoma ocular, debido a que se manifiesta principalmente en las células del epitelio vaginal, cervical, entre otros. De eso se refiere. Eso se debe de ver como algunos celovariantes tipos celulares no desarrollan rápidamente, no desarrollan una respuesta fuerte. Porque ahí estoy mirando lo que son las heterofilas inflamatorias, no están presentes en todos los Lo más interesante también es que para el serotipo A tenemos algunas señales de reconstitución celular, como son los MCF. Otras han estado presentes las infecciones de traslado de células, por ejemplo, las de LPDA, que es HFK. Es el epitelio prepucial, claro. No hay un traslado. Puede asociarse a mecanismos de muy bien, está muy bien. Pásale. No. Ya. Este fue el grupo 1 con la mitad del grupo 2. Ya está, muy bien. Ahora le toca a la otra mitad del grupo 2 con el grupo 3. Es carrera, hermano. Ya le dijo prácticamente lo se lo va. Justamente lo que hizo la pregunta. Porque así lo reales ¿Qué es esto? A mí también. ¿Podrías cuestionario para Ya está abierta la tarea. Imagínate que te pasas viendo la noche y dice ya ¿qué es eso? ¿Por qué hay que enviar? ¿Quién está grabando? Estás llevando clases con hay relación. No entiendo nada, para mí también me parece raro. El libro 6. No lo tienes. las páginas que has leído No, pero todas las interpretaciones. una perturbación o un contaminante que afecta al clima, ¿No? No están haciendo eso. dependiendo de eso, Yo no lo vi. Sí, yo no lo vi. El avance del ¿Por qué hacemos esto? encima de A partir de la siguiente fase, yo voy a venir a clase. Ya me harté. Hay dos turnos. De la mañana lunes y luego a las tampoco muy 8:25. no te voy a decir mi canción, pues ya se lo voy a Yo tengo de micro. es una canción que Entonces, se echaba de 9 a 10. ya, voy a ver. No te voy a decir Unas páginas. Necesito todo el libro porque. ¿Por qué no voy a estar esperando a la hora y decir que venga? Que sí. Justamente la delegada ha dicho que iba a hacer una clase súper histórica. Que nos va a resumir las 4 semanas que hemos hecho clases. Sí, pues. Pero ¿por qué no lo hacen? En la introducción, el autor formula que tenemos la obesidad que es un problema de salud pública que está relacionado con la hipertensión, la diabetes y enfermedades hepáticas.
también está relacionado con la obesidad por el exceso de peso. También nos proponen que tanto personas normales, pero que sí tienen alta grasa visceral, van a presentar perfiles inflamatorios similares a personas con obesidad. En materiales y métodos se hizo un estudio transversal donde se hizo una población fue de 16 individuos, de los cuales el 37 presentaba obesidad y 39 no. Los criterios de exclusión no se incluyó a personas que tuvieran enfermedad crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática o marginal. En evaluaciones bioquímicas que se hizo fue sangre sonograma, función renal y hepática, glucosa en niveles. Y también se hizo ¿Cuál es el objetivo? el objetivo es que, por ejemplo, el factor de proceso estimular y la interleucina 6 provocan dos cambios y son encargados de crear procesos de inflamación o relacionadas al síndrome de la diabetes. ¿Qué más? Falta ahí un detalle clave. La disconexión. Un objetivo siempre empieza con un verbo determinar, valorar, medir. ¿Cuál es el objetivo? Podría ser comparar la presencia de isocicetina en personas obesas, no obesas, que tengan síndrome metabólico, o personas no obesas que tengan obesidad visceral. Ok, eso suena mejor. Hace comparación y determinar si es una correlación entre la presencia de las interleucinas y el hecho de que tengamos personas con síndrome metabólico que sean obesas y no obesas. Por favor, mira si se interesa. Le comento que mi papá ya, sigue, ahora. Entonces, eso se entiende por qué. Gracias. Eso explica por qué la población de trabajo, todos tienen síndrome metabólico, es el punto de línea base. Y lo que no vamos a separar es entre obesos y no obesos. Y entre los no obesos tenemos una separación adicional entre grasa visceral y sin grasa visceral. Ya. Ahora sí. Los resultados. Conforme a los resultados, se vio que el peso, el índice de masa corporal y también lo que es la medida que tomamos de la estructura con la geometría y todo eso, fueron mayores en los pacientes obesos, que era algo que se esperaba por la condición de cadeza. Pero con respecto a lo que queríamos mostrar acerca de qué manera el factor de función de la interleucina 6 y la caliconectina intervienen en pacientes que tienen obesidad o no, no ha demostrado, o sea, una correlación significativa. O sea, estos tres factores que están presentes no siempre garantizan que una persona obesa o no obesa tenga lo que es desinflamación que se presente. Asimismo, también la antropometría o la medida que se tomó de la cintura se correlacionó con el abrazo y con el índice de masa corporal. Con respecto al factor del proceso oral alfa y la interleucina 6, entre estos dos sí se ha encontrado una correlación, o sea, cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Con respecto a la alcoholectina, se correlacionó negativamente con los triglicéridos. Esto es directo, porque se ha demostrado que, por ejemplo, mientras más alcoholectina se tenga la persona, menor cantidad de triglicéridos va a tener. Bueno, con respecto a los cuadros que mostraba el artículo, en el primero podemos ver lo que es la alcoholetría y las revisiones que se realizó, en donde tenemos lo que es el p-value, en donde podíamos ver, por ejemplo, que
que en el caso de los varones y las mujeres, con respecto a la edad, sí se ha demostrado que hay una relación significativa de que conforme las personas van avanzando de edad, va viendo, o sea, hay una cierta prevalencia, una tendencia que estos sufran lo que es de aumento de triglicéridos y todas las comorbilidades que se mencionó. Así también con respecto al perímetro de la cintura también que se tomó, el prueba de un menor a 0,01, lo cual indica que sí es relativamente significativo, y eso nos llevaría a aceptar la hipótesis paterna de que sí hay una relación entre esos factores de menores. ¿Qué opinan los otros antes de ir por los otros grupos en la lectura sexualidad? Creo que dije que se aceptaba. O sea, esta regla está mostrando. Para mí esos cuadros no es tan complicado que se quiere. Es menor, es algo. No son cañas. Yo soy ese tipo. Claro. Eso sí está, wheelchair, no sé qué, la dislipidemia, yo peso y según Venecia hay más de índice, ¿no? Lo que es wheelchair. Resulta que no hay ninguna correlación estadística de nada. Además, no quisiera la reina roja. Nada de nada. Nada de nada. O sea, si bien hay una discusión asociada, de grupos, la estadística también hay. Todos los seres humanos. Tal vez es lo que significativo es, como ellos nos dicen, una relación positiva entre el factor de riesgo tumoral y la interleucina 6, que es redundante, porque no se produce cuando hay una infección intracelular, así que obvio que no va a subir, es redundante. Y lo más interesante del trabajo es que nosotros contabilizamos la aparición de procesos inflamatorios asociados al síndrome metabólico bajo ciertas características, las cuales incluyen no limitadas a el tamaño de la pancita, es decir, como un cuerpo de pera. Un cuerpo de pera sería un cuerpo de huevo. De huevito, ¿no? De huevito de gato con botas. Ya. Entonces, que tengamos un cuerpo de huevito, sea que estemos subidos de peso o no, pero acá nos está demostrando la información de que no importa, ¿no? De que el síndrome metabólico igual ocurre. Lo que significa de que el síndrome metabólico no se salva a nadie. Por lo tanto, ¿qué lo causa exactamente? Pueden ser comidas específicas, los investigadores los asocian a problemas genéticos también, que no se descubren correctamente. Y otro detalle es que, por ejemplo, si bien no ha habido una detección razonable para las proteínas inflamatorias y sí se encontró una baja significativa de la lipoproteína correlacionada con la circunferencia abdominal. Pero el
que no hay, nosotros sí hay un estudio que también dice que no hay. Entonces, ¿cómo interpretarían ustedes esa discrepancia de información? Los compañeros en el turno decían, ¿y a quién le hacemos caso? Buena pregunta, ¿a quién le tendrían que hacer caso? ¿Qué es la discrepancia? ¿Considerarían que es una limitación del estudio y cómo se podría solucionar? No, básicamente yo sospecho que los resultados son los que hubiera servido también trabajar con un control de la libertad. Una persona que no tenga nada de nada. Que no tenga seno metabólico, pero sí tenga facilidad de respirar. Pero bueno, son las limitaciones de eso. Claro, se puede evaluar gráficamente porque la dieta que lleva el síndrome metabólico es diferente. Es interesante que no hayan buscado estudios de no ustedes, no estudios acerca de ciertas características que existen poblaciones sociales. Las poblaciones japonesas suelen tener situaciones que les impiden una buena absorción de la glucosa proveniente del arroz. Lo que hace que no engorden, pero que tengan altos niveles de glucosa en sangre. Lo que lleva igual a un síndrome metabólico por falta de reconocimiento de insulina. Entonces, en Japón se tienen blanquitos con diabetes. Todos. Entonces, solamente no le han dicho. Pero bueno, chicos, muy bien. Estamos. Terminaron. No, discusión ya. Sigan discutiendo. Gracias. Ese HD, ¿qué era HD? Me acuerdo. Ay, el colesterol bueno, el colesterol bueno. Bueno, estas discusiones vamos a ver que el síndrome metabólico está con los... El artículo nos va a hablar sobre el síndrome metabólico y cómo este va a predominar, por ejemplo, en las mujeres jóvenes. En este caso, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de respuesta cardiovasculares y puede presentarse en personas con peso normal. También está lo que es la predisposición en mujeres y jóvenes, lo que va a estar afectado por sus sociales y también por su estilo de vida. En este caso también va a estar la circunferencia de la cintura correlacionada con el IMC y el hígado graso. En este caso se usa lo que son el R y también lo que es el individualismo. En este caso nos indica que si R, por ejemplo, es una relación correlativa positiva, ya que nos indica que si con IMC la relación de la cintura con IMC es igual a 0,4, que al ser menor que 1 nos indica que es fuerte, es decir, que si aumenta uno también aumenta el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el IMC también va a aumentar la cintura. Bueno, el PBL también nos indica que el grupo de anterior nos indica que esto va a ser menor a 0,05, lo que es altamente significativo. En el caso del hígado graso, el R va a ser igual a 5,30. Si bien no está cercano a 1, también es algo relativamente positivo y algo fuerte, por así decirlo. Entonces acá también aumenta lo que es el circunferencia de la cintura con el aumento del hígado graso. También está lo que es el perfil lipídico en obesos y en ovejas con síndrome metabólico. Es decir, que aumenta el LDL y disminuir el HDL. Asimismo están las citoquinas proinflamatorias, las cuales van a, por ejemplo, en el caso está lo que es el factor de estimular alfa y interleucina 6. En este caso van a ser la correlación significativa, que es en R nos indica que es igual a 0,6. Y la correlación del nivel que es menor a 0,1, lo cual también significaría que es muy fuerte la relación entre ambos, y lo que es la respuesta inflamatoria que la en aumento. Y pues también es muy significativa es menor a 0,1.
asimismo que están asociados a la elección free. En el caso de las infecciones antiinflamatorias estamos hablando de lo que es la adiponectina, el cual va a disminuir en síndrome en personas con síndrome metabólico independientemente del peso. En este caso, y también está una correlación negativa, ¿no? En el caso también nos habla sobre acantosis nigricans, lo cual es más común en pacientes obesos que los individuos normales. En este caso, acantosis nigricans es un marcador muy importante para la resistencia. Bueno, como ya lo mencionado, en general los resultados de la obesidad y la obesidad no implicaban una relación muy directa con el síndrome metabólico, ya que implicaba otros factores. Ya que primero se demostró que el índice, que tanto las personas con un índice metabólico, con un índice normal, podían presentar una operación con conferencia de la bastante más elevada, que presentaba grasa visceral aumentada, por lo que no tenía mucho sentido. Además de que no se encontraron diferencias entre los parámetros de las personas con obesidad y con las personas sin obesidad en los aspectos metabólicos, tanto con las citocinas y con las principales y la inflamatoria, por lo que tampoco se demostró una relación en sí estricta. También, como podemos ver, incluso sin obesidad, la obesidad abdominal no modificó los niveles de los factores inflamatorios, por lo que tampoco se hacía una relación muy cercana, donde al final en conclusión se expuso de que el síndrome metabólico podría ir relacionado a otros factores como los genéticos, los epigenéticos, así como que una mala dieta o costumbres de diferentes edades y de la persona en general. Muy bien, empezamos esta parte de la experiencia de que en la familia es un poco más grande que ustedes en trabajo. También hay que considerar que la familia está ubicada en un frontis. Normalmente, frontis sí pide trabajo un poco de medicina. A diferencia de esta revista de trabajo de medicina. Tampoco me la demerezcan. A ver, vamos a probar ya. Entonces, en general, eso de ser que podía modificar un poquito el sistema metabólico, pero sí no es una relación muy general. Pero no se queda, es de que promoción es muy pequeña. No muy pequeña. 34, 2 por 30 y tantos, no es nada. A ver, el Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. Si vamos a una página que nos permite saber si una revista especializada pertenece a un cuartil, desde qué año está publicando, cuál es su PCH y sus estudios para comparar. Entonces, ¿qué? Indian Journal of Endocrinology. Es un Q3, pero su HI es de 47, no está mal. Pero es un Q3 que está publicado en el índice, que en metabolismo es un Q3, en endocrinología es un Q4. Documentos totales por estado de producción. No tiene muchas observaciones, bueno. Ay, que hay que pagar. De que su APC, que son los costos por ir open source o open access, están alrededor de los 2.700 me parece un poco excesivo por una conferencia.
¿Qué? ¿Estudiando arqueología esta semana? Arqueología. Ecología. Ay, ¿Esta semana que lo llevaste? Ahí está. Es un 136 de H index. Es una curva de 2012 en todos los grupos de las infecciones, medicina en general, tiempo, mezcla. Su APC $3.560. Ahí ya nos subimos $1.000 adicionales. Ahí entramos, ¿no? La inmunoglutinación como indica su nombre, se basa en una reacción inmunológica en la cual vamos a tener una partícula de diferentes tipos a la cual le vamos a agregar un antígeno. Este antígeno será reconocido por anticuerpos de un determinado paciente. Si estamos hablando de anticuerpos, normalmente hablaremos de quién, de suero, ¿sí? Muy bien. Y como son anticuerpos, vamos a utilizar el principio de la opsonización. Que recuerde que son los anticuerpos que se unen a mi partícula con antígenos. Y si se unen, va a hacer a las partículas aglomerarse. En donde vamos a tener, por ejemplo, una suspensión continua y uniforme de estas partículas con antígeno, que va, si permanece así a pesar de la presencia del suero del paciente, es una muestra negativa, y que en caso de que haya una autorización por causa de anticuerpos presentes en el paciente, estas partículas se van a juntar formando de qué? Lóculos, lo que se conoce como el proceso de aglutinación, y me va a dar una respuesta positiva. Dependiendo de si se forman flóculos, por ejemplo, de partículas de látex, se llamará una aglutinación. Si se forman de partículas de carbón que tienen un poco más de peso, será una inmunoprecipitación. El objetivo acá es la detección de lo que es antígeno como anticuerpo. Y por ejemplo, a partir de eso, cada uno de los tests que pueden trabajar van a tener una función diferente. Por ejemplo, en el caso del RPR, es una prueba de aglutinación para antígenos no treponémicos. Entonces, bajo ese criterio, primero acuérdense que causa la sífilis. ¿El? ¿Sí? ¿Este es un organismo extracelular o intracelular? Intracelular. Si es un organismo intracelular, ¿qué tipo de patrones de inmunidad innata se va a detectar? DAMPS y DAMPS. DAMPS porque la célula va a destruirse a medida de que el patrón no se replica. Por lo tanto, tenemos dos tipos de antígenos. ¿Qué antígenos son propios, producto de la constitución de la bacteria? No, o sea, ¿cuáles son propios de la bacteria? ¿Los PAMs o los DAMs? Los DAMs. Entonces, estos son antígenos treponémicos. ¿Sí?
DAPs, antígenos no recombinantes, normalmente la carnitina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una partícula, que en este caso es carbón, que va a estar unido a estos antígenos no tricogénicos, entre ellos la cardiolipina. ¿Para qué? Para que cuando entre en contacto con el suelo del paciente, si el paciente tiene una infección de treponema, va a tener ¿qué? Anticuerpos que van a detectar de quién? A la cardiolipina, que va a ser en este caso el resultado de la destrucción celular. Por lo tanto, se van a aglomerar en lo que sería la partícula del carbón y va a hacer lo que se flocule y que precipite. Sin embargo, esta técnica es pobremente específica. ¿Por qué? Porque el problema no es la única cosa en el mundo que puede generar una pérdida o una liberación de cardiolipina fuera de las células. Conclusión, ¿con esto puedo sospechar sífilis? Sí, si tenemos el resto de pistas en nuestro camino. Tenemos los signos claros en lo que es piel, otro tipo de restos, etcétera, etcétera. Motivo, oportunidad para hacer sífilis, para poder hacer análisis adicionales para compruebas para antígenos de lo mismo sucede con el factor reumatoideo, que es parte de la el factor reumatoideo básicamente es inmunoglobulina M que reconoce la fracción cristalizante de inmunoglobulina G del mismo organismo. Es decir, es una reacción de autoinmunidad, en donde esta fracción cristalizante se convierte en factor reumatoideo. Por lo tanto, cuando trabajamos con estos casos, lo que hacemos es agarrar una partícula de látex que va a tener en su superficie la fracción cristalizante de la inmunoglobulina G, esperando de que nuestra inmunoglobulina M, que es capaz de reconocer inmunoglobulina G, que no es normal, se una aquí y me haga el mismo proceso de ozonización. ¿Sí? Haciendo el mismo principio. Y esta es otra técnica que no es específica. Entonces, seguro han escuchado que el factor reumatoideo, si bien se llama factor reumatoideo, puede estar presente en otras enfermedades inflamatorias. No es exclusiva de la artritis reumatoide. Y eso se debe a que toda aquella enfermedad que esté asociada a un reconocimiento de los anticuerpos, lo que estamos hablando es autoanticuerpos, me va a hacer esto. ¿Sí? Bien. Puede ser. Todos aquellos procesos inflamatorios van a hacerme o pueden hacerme un factor reumatoideo positivo. Pero se quedó con factor reumatoideo. Entonces, acérquense. Hasta acá tenemos hace un ratito en la mañana su factor. Su sífilis. El control. Acá tenemos su eriplasma. Acá tenemos el control positivo y el control negativo. Y como pueden ver, el control negativo, si bien han caído las partículas están en suspensión, ¿sí? Justo como las muestras, a diferencia del control positivo, que sí ha floculado y que está cayendo como pedacitos más grandes de carbón. ¿Sí? El 5 era suero y el 6 plasma, ¿verdad? Sí. Y ahora podemos hacer, por ejemplo, el factor reumatoideo que no han hecho. Lógicamente, como es carbón, tenemos que hacer en una placa blanca, si no, no se nota nada, ¿no? Pero el látex es blanco, así que usaremos una cartilla negra. Entonces, una vez de que ya conocen ese sistema, una vez de que se determina que existe entonces, por ejemplo, factor reumatoideo, procedemos a las diluciones. ¿Y cómo hacía la doctora Nemesis dilución? Primero colocaba 20 mm. ¿Cuál es el factor de dilución? 1 en 10. No, 1 en 2. 1 en 2,
2, 1 en 4, 1 en 8. Ese 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 es un factor de dilución a la mitad. 1 en 2. Claro, fácil. Y ya prometí que no iba a poner problemas de cálculo en segunda fase. Yeah, Por haber ido a la ceremonia todos tan bonitos y guapos. yeah. ¿Qué? Estamos viendo. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? 2 sueros, 2 plasmas, ¿ya? Ok. ¿Cuál era suelo? ¿Ah? No, este. Y estos son los plasmas. Este control positivo. Una gotita. Este control negativo. Una gotita. Y ahora agregamos nuestra látex, ¿sí? Como hecho blanquito. Agarramos nuestros palitos y mezclamos. Sin salirnos del círculo. Yo me haría el positivo acá, ¿no? Si no, ahora. ¿Este? Dos, sí. El negativo del 1. Sí. No. ¿Sí? Si no El vemos 1 el- es el positivo. Eso me parecía ya. Pobrecito. Y ya. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Sí. Gracias. Es que se van a acabar los controles y no van a llegar al viernes. Entonces me estoy adelantando. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que mover para que pueda detectar a mis anticuerpos. Cabello platito, bonito, que no se mezclen. Ya. Lo positivo está más viejito. Ahora sí, acércate. Podemos observar el control positivo que se ha formado como una especie de arenita, que incluso está yéndose por los costaditos. ¿Sí? A diferencia de las otras muestras que todavía están constantes, ¿no? En cambio esta, la primera de acá del control, tiene una ligera aglutinación.
que se está yendo a los bordes. ¿Sí? Entonces, muestra positiva versus negativas. Vamos a ver si podemos acercar un poquito más acá. Para que se vea. O sea, de cuánto en cuánto se comida. Pongo eso y lo que tengo que hacer es interpretación. Ya me amarré ya yo.